Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Hoy comenzamos una nueva serie y esa serie es de la primera carta de Juan y le hemos titulado La vida y el amor a toda esta serie. Nos va a llevar muchos domingos y el tema número 1 es el verbo de vida, la esencia de la vida. Estamos comenzando esta nueva serie y creo que, hermanos, va a ser de mucha bendición esto. Mientras vayan buscando, en Primera de Juan, vamos a leer el capítulo 1, del versículo 1 al 5. No hay una iglesia en específico que Juan se la esté poniendo, ¿no? O que fuera destinataria. Yo creo que esta carta va a ser mucho en nosotros como individuos, pero también va a ser mucho en nosotros como iglesia. Nos va a ayudar a ser edificados, nos va a ayudar a ser afirmados. También creo que nos va a ayudar a ser cuestionados y ciertamente la palabra de Dios, eso se supone que haga en nosotros, que cada vez que abrimos la palabra de Dios, seamos confrontados, cuestionados de lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Cada texto bíblico debería de interpretar nuestra vida, o sea, en pocas palabras, de hacernos ver nuestra condición, nos debería de leernos, debería edificarnos, debería de una forma examinarnos, pero sobre todo también fortalecernos a nosotros. De hecho, uno de los valores no negociables en esta iglesia como palabra fiel, ¿sí? La palabra de Dios es la única intérprete de lo que somos, de lo que hacemos. Es nuestra única regla, la palabra de Dios, toda suficiente, toda fe, toda conducta. Y es lo que esta carta va a hacer con nosotros como individuos o como iglesia. Así es que leamos lo que dice en el capítulo 1, versículo del 1 al 4. Vamos a leerlo. Lo que era desde el principio, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto, dice Juan, lo que hemos oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí vamos a leer. Primero quiero decir que no hay una identificación del destinatario como era costumbre. Lo vemos en las cartas de Pablo, lo vemos incluso Juan en Apocalipsis, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia, tal, ¿no? No hay expresiones, por ejemplo, de gratitud en la carta como es acostumbrado. No hay al final de esta carta una despedida como en muchas cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de mismo Juan, pero en específico esta carta no tiene nada de eso. Cosas que las cartas de Pablo sí tienen. Cuando uno lee a las cartas del apóstol Pablo, que fueron 13 del Nuevo Testamento, tiene un estilo lógico, metodológico, tiene como que una retórica, una forma de expresarse, sobre todo cartas como Romanos, un tanto judiciales porque en ocasiones acusa, en ocasiones defiende. Y esa forma de Pablo de hablar, lógica persuasiva, es lo que no encontramos en Juan. Juan tiene una carta aquí que es un tanto lógica en el patrón de expresión. Él pasa de un tema a otro tema con una facilidad tremenda,
sin introducirlo, de repente te llega con ese tema y regresa al tema del cual ya había hablado en un momento dado. Tenemos que recordar que esta carta fue inspirada, fue escrita no por Juan, sino por Dios. Y si Dios quiso inspirarlo de esa manera, pues creo que nosotros simplemente tenemos que someternos a la manera como Cristo, como Dios diseñó esta carta. Quizás es una forma de Dios para recordarnos a nosotros que Él no puede ser encasillado de una sola manera, ¿no? Esta carta fue enviada a iglesias. Más o menos, estas iglesias fueron relacionadas en Asia Menor por la parte del lugar de Éfeso, donde Juan ya para esos momentos ya estaba por ahí, por esa zona, porque ya había pasado lo que ya habían derrumbado el templo. Y entonces acuérdense que todos los apóstoles se habían quedado en Jerusalén. Cuando empezó la persecución ya en Jerusalén fuerte, que fue derribado el templo, entonces se empezaron a esparcir los apóstoles, y Juan, uno de ellos, fue a dar más o menos por el lado de Éfeso, ¿sí? Su lenguaje también es sencillo, su contenido básicamente es profundo, pero asimismo es intenso. Es lo que encontramos en Juan. Y al final de sus años, ya para su vejez, ¿no? Para ya sus 80 y pico años, Juan empieza a escribir, y él te dice, por ejemplo, en esa misma carta, en 2:15, dice: tú amas al mundo o amas al Padre, pero no puedes amar a ambos. Juan te lo dice así. Llegas al 2:22 y 23, tú tienes al Padre y al Hijo, dice él, o no tienes a ninguno. Tú no puedes decir: yo solamente creo en Dios, pero no creo en Jesucristo. No, tienes que tener a los dos o no tienes a ninguno. Cuando tú llegas, por ejemplo, al capítulo 3, versículos 6 al 9, dice: tú has nacido de nuevo y por tanto no andas en prácticas del pecado, o tú no has nacido de nuevo. O sea, confronta el apóstol Pablo, el apóstol Juan, ¿no? Esta carta nos va a afirmar a los que somos creyentes en nuestras creencias, y nos va a cuestionar a todos en nuestra conducta, en nuestra manera de ser. Es por eso que esta carta no nos va a edificar mucho como iglesia, hermanos, pero queremos que ustedes se concentren y pongan mucha atención. Yo sé que a lo mejor hablar de historia, a lo mejor a algunos les cuesta trabajo escuchar historia, ¿no? Algunos como que no les gusta la historia. A mí me fascina la historia, ¿no? A algunos no les fascinará, lógicamente, pero si queremos aprender, si queremos ser nutridos con la palabra, sí tenemos que esforzarnos un poquito. Juan tuvo un discípulo muy famoso. ¿Se acuerdan de ese discípulo muy famoso de Juan? Que muy conocido fue Policarpo. ¿Se acuerdan de él o no? Y Policarpo tuvo otro discípulo muy conocido que fue Irineo. Irineo decía al final del segundo siglo de nuestra era que Juan era el autor de esas cartas, porque si se dan cuenta, nunca dice Juan, yo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Nunca dice nada de eso. Entonces, algunos decían que no era de Juan, otros decían que sí, toda la cosa, pero Policarpo le dijo a Irineo. Policarpo era discípulo de Juan y Irineo era discípulo de Policarpo. Le dijo que esas cartas, el autor era Juan. Ahora, ¿cuándo se escribió esta carta? Si esta carta se piensa que Juan lo hizo alrededor más o menos en el año 80-85, después de la destrucción de Jerusalén, que fue en el 70 de nuestra era. Cuando él se esparció, se fue con todos sus discípulos, bueno, los que podían, ¿no? Y se fueron a la área de Éfeso. Que la comunidad de Juan, hermanos, su congregación se mudó a Jerusalén, en una área de Asia Menor, correspondiente, como lo dije, en la ciudad de Éfeso, en lo que hoy en día es Turquía. Quizás debido a la persecución, quizás debido a las condiciones. Y recuerden que los apóstoles se habían asentado sobre Jerusalén,
Y poco a poco, debido a la persecución que ya estaba generando mucho en Jerusalén, fueron dejando Jerusalén. La pregunta es, ¿para qué se escribió esta carta? Usualmente las cartas tienen un propósito. Hay cartas familiares para saludar. Usted llegó a hacer una carta a mano, a puño, ¿verdad? Muchos de nosotros, casi la mayoría, hicimos cartas a mano, ¿no? Y las mandaban, bueno, no creo yo nunca, yo creo que nunca yo, pero las mandaron por correo, ¿no? Yo ya entré en la onda del email, ¿no? Donde mandábamos por email o por fax, ¿no? ¿Se acuerdan de también eso? Que las podías hacer a mano, pero las mandabas por fax. ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando tú te diriges a una iglesia, en este caso Juan se dirige a iglesias, como en este caso, que fue dirigida no a una iglesia en específico porque no la menciona, pero sí a las iglesias tal vez alrededor de donde él estaba, más o menos por el área de Éfeso. Bueno, han llegado hasta el día de hoy aquí, a nosotros, después de 2000 años. Tiene un propósito, todas las cartas tienen un propósito, y a menos que yo no entienda el propósito, hermano, o los propósitos por el cual fue enviada la carta, muchas veces, aún conociendo los propósitos, no tenemos claro por qué lo dijo, ¿no? O sea, sí ya entendí, pero ¿por qué lo dijo? No tenemos claro. Mucho menos vas a tener claro si no conoces el propósito por el cual se envió la carta. Entonces tenemos que tener bien claro el propósito y la razón por lo que todas las Biblias de estudio, ¿no? Usted es el arco iris, bueno, todas las Biblias, ¿no? Habidas y por haber, ya casi no he leído yo, ¿cómo se llama? Varias versiones. Ahora ya tenemos los dispositivos. Y en los dispositivos no vienen las introducciones, pero casi en todas las Biblias de estudio vienen una manera introductoria, el por qué se está llevando a cabo ese tipo de edición, ¿no? Ese tipo de Biblia, ¿no? Ya ven que hay la Reina Valera, hay la Palabra de Dios para Todos, traducción viviente, hay muchas, pero las razones principales en esta carta por qué se escribieron tiene que ver, la primera, tiene que ver con contrarrestar enseñanzas de herejes, corrientes de pensamientos que comenzaban a tener vida en ese momento, alcanzaban una fuerza en el segundo siglo, hermanos, y llegaron hasta el tercero, hasta el cuarto, hasta el quinto siglo, llegaron ese tipo de enseñanzas de los herejes, y Juan escribe para contrarrestar esas enseñanzas. Al final del primer siglo se estaba gestando las corrientes de pensamientos filosóficos, ¿sí? Siempre con fuerza mayor platónicas, que hicieron tanto daño en los próximos 5 siglos más. Y esa es la razón por la que Juan habla de falsos profetas que han salido del mundo. Por ejemplo, allí en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 habla y dice: amados, no creáis a todo espíritu, o sea, sino probar a los espíritus si son de Dios. O sea, checa su enseñanza, checa lo que nosotros escribimos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? El que te habla de aquellos que son representantes del anticristo, dice en otra parte, ¿no? Son representantes del anticristo, dice Juan, de personas de una manera mentirosas, ¿sí? Que afirman que Jesús no es el Cristo, y de personas que están tratando de engañar a los creyentes. Y es claro, Juan es mucho más directo cuando se refiere a ellos, de esas personas que acabamos de mencionar. Juan dice que no son de Dios, dice que no conocen a Dios, que son del mundo, y no solamente que son del mundo, que son del diablo, les dice Juan.
O sea, tremendamente, porque se había gestado, se había cultivado una enseñanza filosófica en ese tiempo de que ellos decían: nosotros creemos en Dios, pero no en el Mesías. Bueno, hasta el día de hoy los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías, porque como lo hemos dicho en otras ocasiones, en otros estudios, que ellos esperan al Mesías como un Mesías militar, uno que venga a liberarlos. ¿Pero de qué? Si lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban, como nosotros en nuestro tiempo, no éramos ser libres militarmente, bélicamente. Nosotros teníamos que ser libres espiritualmente. Y a eso vino Jesucristo. Pero dice que a ellos vino, pero ellos no le recibieron. La palabra de Dios, en cada libro de la Biblia, tiene algunas advertencias, alguna dirección o instrucción acerca de los falsos profetas, falsos maestros, malas enseñanzas. Y es porque Dios entiende que el error no puede ser tolerado, hermanos, porque el error es fatal para lo que es su revelación del Señor. Y Juan aquí enfrenta el engaño, la mentira, los falsos maestros, y una manera directa y cortante les dice a ellos. Esa fue una razón por la cual se escribió esa carta. La segunda razón, o el segundo propósito por el cual se escribe esta carta, está claramente especificado hacia el final de la carta, con un lenguaje muy similar al que usa cuando va a revelar. Y cuando él reveló el motivo por qué se escribió este evangelio, dice en 5:13 de esta carta, dice: estas cosas os he escrito a vosotros, primero, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si tú ya crees en el Hijo de Dios, ahora para que tú sepas que tienes vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando tú lees la carta, lo que Juan está haciendo es: a ustedes creyentes les escribo para que ustedes entiendan que cuando llenan esos requisitos, y hay muchos requisitos para eso, de los cuales les voy a hablar a lo largo de la carta, ustedes tienen que saber que ya tienen vida eterna, porque han creído. Y cuando tú lees el Evangelio de Juan, que también él escribió el Evangelio de Juan, ¿no? Él también al final del Evangelio revela el porqué de su Evangelio, y lo revela en un lenguaje muy similar en el capítulo 20, versículo 21 o 31. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. O sea, él defendía mucho eso, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Siempre como que Juan como que atacaba mucho con eso, enfatizaba mucho, subrayaba eso, y les decía: Cristo es el Hijo de Dios, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías esperado. Jesús, hermanos, el Evangelio lo escribió para incrédulos, el Evangelio de Juan lo escribió para incrédulos, pero la carta prácticamente la escribió para cristianos. Esas cartas a los cristianos las escribió. ¿Para qué? En este caso le escribió el Evangelio para que podáis tener vida en su nombre. Y la carta les dice: esas cosas os escribo para que sepáis que ya tenéis vida eterna. Una es para que ustedes puedan tener vida en su nombre. ¿En quién? En Jesucristo. Y a nosotros nos dice para que tú sepas ahora ya como cristiano que tienes vida eterna. Ahí está el propósito por el cual se escribió esta carta. Pero hay un contexto histórico que esta carta se escribió, el por qué esta carta se escribió. Hay cosas que están pasando en el área social de ese tiempo. Una de las cosas que estaban pasando es que hay gente que se estaba saliendo del grupo. A Juan se le estaban yendo muchos. Estaban abandonando la comunidad, ¿sí? Lo que estaban haciendo es dejando solo a Juan. Quizás dentro de la comunidad hay personas que se estaban preguntando:
de los que ya se habían ido, si fueron o no fueron de nosotros, ¿no? ¿Por qué se fueron? ¿Regresarán? ¿Perdieron o no su salvación? ¿No? ¿Eran salvos o no eran salvos? Y por eso hay un texto que aludimos continuamente a esto, que dice en Primera de Juan capítulo 2 versículo 19, dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es lo que dice Juan. Juan le dice a ese grupo: hay gente que se está saliendo, quizás se están uniendo a estas otras corrientes de enseñanzas de nuestro tiempo, pero quiero que sepan, les dice a los que se quedaron, a los que están, a los que escribe para esta carta, quiero que sepan que esta gente nunca fue de nosotros, no eran creyentes. De hecho, la forma de cómo saber que no eran creyentes es porque salieron de nosotros. Ahora ya estos ya están pensando que Cristo no es el Cristo, que Cristo no es el Mesías, que Cristo no es el Hijo de Dios. Ellos están diciendo, porque miren hermanos, para que podamos entender un poquito a la fecha de hoy, ¿cuántos Mesías no han tenido ellos, los judíos? Un buen de Mesías han tenido. Antes de Cristo, después de Cristo, ellos han tenido muchos Mesías, pero para ellos ninguno de esos Mesías les ha llenado. Ese Mesías que han tenido ellos no ha llegado como ellos quieren a un Mesías. Quieren un Mesías político, militar, que pueda hacer la guerra y pueda destruir a todos los demás. ¿Se acuerdan lo que ellos pensaban en algún momento los judíos, ¿no? Los fariseos y todo eso, que ellos eran para alegrar el corazón de Dios y que todos los gentiles eran para alimentar, ¿qué? Las llamas del infierno. ¿Se acuerdan de todo eso? O sea, ellos quieren a un Mesías político, un Mesías militar que destruya todo y que ellos se queden para la gloria de Dios, ¿no? Ellos así están pensando. Y Juan aquí les dice: y si no permanecieron con nosotros, el salir de nosotros es evidencia de que nunca fueron de nosotros. De manera que entiendan que ellos no estaban perdiendo su salvación, dice Juan. Ellos no estaban perdiendo su salvación los que se fueron. Ellos están demostrando que nunca la tuvieron, su salvación. O sea, Juan habla muy confrontadora. Y quizás esa gente salió y pasó a formar parte de unos grupos, uno de los cuales fue el movimiento de los gnósticos de esa época. Muchos de lo que Juan tiene que decir en adelante, tiene que responderles apologéticamente al movimiento gnóstico. Y la palabra gnosis significa conocimiento, hermanos. Cuando tú oyes decir a alguien que soy agnóstico, significa que no tiene conocimiento, o sea, no tiene el suficiente conocimiento o evidencia para saber si Dios existe, a diferencia del gnóstico. El gnóstico, gente que creía que tú te salvas por medio de obtener un conocimiento de una verdad secreta, a los cuales nada más tienen acceso una minoría, una élite, y esa élite miraba con desdén a aquellos que no lo conocían. Y ahí te encuentras tú a los 70 y tantos, 71 del Sanedrín. Ellos creían tener la revelación, ellos creían tener la evidencia, ellos eran gnósticos, a pesar de que eran saduceos, fariseos y todos esos, ¿no? Entonces, el movimiento gnóstico, hermanos, estaba muy permeado en ese momento. Este movimiento venía como una mezcla de filosofía griega, sobre todo con el pensamiento platónico, hermanos. Había dividido al mundo en dos, tenían una especie de dualismo
Y eso les gustaba a todos ellos, ese pensamiento de dualismo. ¿Cuál es? Todo lo material era pecaminoso, decían, incluyendo el cuerpo, ¿sí? Todo lo espiritual era no pecaminoso, incluyendo mi espíritu, ¿no? Y bajo esa óptica de dualismo, ellos decían, tú puedes pecar en el cuerpo, eso no afecta a tu cuerpo, eso no afecta a tu espíritu, porque una cosa es tu cuerpo, tu mente, y otra cosa es tu espíritu, tu alma. Entonces, tú puedes pecar con tu cuerpo, no le afecta nada a tu espíritu. Por eso les gustaba esa onda filosófica de los gnósticos, esa forma, esa óptica de dualismo que ellos tenían. Y entonces ellos se daban mucho a la sensualidad, ellos pecaban. O sea, hermanos, en todas las ciudades de aquel tiempo había prostíbulos. En todas aquellas ciudades se daba mucho la magia, como ya lo hemos estudiado bastantemente. Se daba mucho la brujería, se daba mucho, si hoy hay corrupción, la corrupción, demasiado, hermano, demasiado. Por otro lado, había otros del mismo movimiento gnóstico que iban a otro extremo ellos, con prácticas, por ejemplo, de dietas, de baños, de una serie de cosas, tratando de santificarse. Simón de los Pilares, ¿no? Ellos hacían pilares como de unos 20 metros más o menos, y que creen, se subían allá y se quedaban allá arriba para santificarse, para no contaminarse con el mundo. Se quedaban allá y empezaron a hacer muchos pilares. Y ahí tenías, ¿no? Ahí se estaban santificando. Uno que otro le agarraba el sueño y ¿qué les pasaba? Hasta ahí quedaban los hermanos puritanos, ¿no? Bajo esa óptica, hermanos, ellos decían que ellos podían santificarse de una forma, otros de otra forma, otros de una nueva forma filosófica. Pero ahora, dentro de ese movimiento gnóstico había dos grupos, porque Juan les estaba hablando a ambos en diferentes momentos. Por ejemplo, había un grupo que se llamaban los docistas, del verbo docreo, que significa parecer, ¿no? Los docistas creían que Cristo no había venido en la carne. Ellos creían que Cristo no había venido en la carne. Lo que ellos entendían que Cristo había venido, que se parecía a Él. Era como un fantasma, como una teofanía del Antiguo Testamento cuando se les aparecía un ángel. Algo que representaba a Dios, pero no era Cristo. No era Cristo en sí mismo. No había venido en la carne, y por eso Juan, en un momento dado, en 4:2, él contrarresta esta enseñanza y dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, es de Dios. Estos docistas son como Jaime Maussan, ¿no? Ahorita, ¿no? ¿A poco no? Anda con sus ondas ahorita. Y le digo, yo dije, ¿este cuate qué? Ya volvió a sacar otra vez otras ondas de eso. Entonces Juan escribe de que Cristo, si vino en la carne, nosotros somos de Dios. Y los otros dicen que no vino en carne, pues entonces no son de Dios, dice Juan. El otro grupo dentro de los gnósticos decía que Jesús vino en carne, sí, pero su espíritu no lo traía su espíritu él. ¿Cuándo fue que trajo al espíritu? En el Jordán, cuando él fue bautizado. ¿Se acuerdan que vino el Espíritu? Pero es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios, no es el Espíritu de Cristo, ¿no? Porque él, cuando se encarnó, usted cuando está vivo, usted viene con su espíritu, el soplo de vida.
En este caso, cuando Jesús nació, como Él nació en carne, tuvo que darle un soplo de vida, pero Él ya traía una vida eterna, porque era el Hijo de Dios. Entonces, este otro grupo dice que no, que Cristo no, que Jesús sí vino. Sí creemos que Jesús vino, pero que no traía el Espíritu. El Espíritu le llegó cuando fue bautizado allí en el Jordán, ¿no? En ese momento de ese bautismo, dice que descendió como una paloma. Pero también hay otra cosa, que antes de ser crucificado, ese Espíritu se fue con Dios. O sea que ese Espíritu no fue crucificado. Tantas aberraciones que había en ese momento que Juan empieza a darles. Por eso es que él luego, yo creo que ya lo tenían hasta acá, ¿no? Y por eso le dije, ustedes son hijos del diablo, ya, ¿no? Porque de verdad que cuando la gente no entiende, hermanos, no, ya. Por eso Juan más adelante en su carta dice, al mismo Jesús bautizaron, crucificaron, y del agua y de la sangre, ¿sí? Tratando de responderles a todo este tipo de gente que se estaba dando. ¿Te das cuenta que Dios siempre ha levantado apologistas dentro de su pueblo, hermanos? Porque la verdad no la podemos dejar caer, hermanos. De verdad, por eso nosotros debemos de estudiar la palabra. Porque cuando alguien te empieza a decir, no, que quién sabe qué, que quién sabe qué, y tú dices, no, la Biblia no se hizo para contenderse, ¿no? Y te guardas y ya. No, hermanos, nosotros no debemos de dejar de que la verdad caiga, porque no se corrompa, hermanos. ¿Quién la va a transmitir en las próximas generaciones, en las futuras, hermanos? ¿Quién va a transmitir la pureza de la verdad? Aquellos que solamente la han defendido, hermanos. Y si nosotros no estudiamos, no apelamos a la palabra, al estudio de la palabra, hermanos, entonces ¿cómo vamos a defender la palabra de Dios? Yo sé que muchos dicen, es que tú no tienes que defender a Dios, Dios se defiende solito, ¿no? Sí, pero para eso Dios nos ha puesto también acá, para poder estudiar y hacer defensa de nuestra fe. Incluso Pablo lo dice. Entonces, con todo este trasfondo, hermanos, ahora entendamos cómo Juan empieza esta carta. Lo que era desde el principio, versículo 1, lo que era desde el principio. Lo que era desde el principio. Aquí si se dan cuenta, para Juan, expresándoles esto, aquello que fue desde el principio, no es nuevo para ellos. Estas enseñanzas gnósticas, diríamos, eso no es lo que vamos a creer, les estaba diciendo. Regresen a lo que ha sido desde el principio. Lo que enseñamos hoy es lo mismo que se enseñó desde el principio. Lo que fue, lo que es hoy y lo que debe de ser de aquí a 2000 años, a 3000 años, no sé cuándo, hasta que Cristo venga, ¿no? La iglesia de hoy necesita entender eso, hermano, porque muchos son los que quieren enseñar enseñanzas que son basadas en visiones, ¿no? Y de verdad, yo he visto videos, ustedes también me imagino, que cuentan puros sueños, que cuentan puras visiones basadas en sus revelaciones y lo toman como un dogma, como una verdad, hermanos, que la palabra de Dios queda en segundo plano. La palabra de Dios siempre debe tener el primer plano en nuestra vida, porque dice la Biblia que es el ayer, el hoy y siempre. Es eterna, incambiable, incuestionable la palabra de Dios. Nosotros no podemos ir por la vida, hermanos, pensando que la palabra de Dios son cuentos, son historietas. Eso es lo mismo, es el mismo sentir que el apóstol Pablo les dijo una vez a los Gálatas. Y les dijo, oh Gálatas insensatos, ¿quién ha podido engañaros tan pronto? Si aún nosotros un ángel bajara y enseñara otro evangelio que no sea el que ya ha sido desde el principio enseñado,
¿Qué les dice Pablo? ¿Sea qué? Maldito. Hay una proclamación de maldición por parte de Pablo para que todo aquel que proclame un evangelio diferente a lo que se había sido desde hace 2000 años atrás para ellos, ¿no? Desde la Torá, desde el monte Sinaí, desde allí para acá, hermanos, todo aquel que proclame otro evangelio diferente sea anatema. Y ahora ese es el sentir del apóstol Juan. Lo que fue desde el principio, de eso nosotros estamos dando testimonio. Y Juan dice aquí, nosotros lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Qué es más que ver, hermanos, esto? Yo puedo ver un libro. Yo te paso un libro, ¿no? Y tú lo dices, le digo, chécalo. Y tú revisas, ¿no? El libro, nada más la pura pasta. Y ves el título del libro, nada más. No, ellos dijeron, no. ¿Saben qué? Nosotros no solamente vimos el libro, oímos del libro, sino palparon nuestras manos, nos metimos a profundidad en ese libro de la palabra de Dios. En el Verbo encarnado nos metimos a fondo, dice el apóstol Juan. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Cuando tú contemplas una pintura, nada más te quedas así. Los que saben, hermanos, contemplar pinturas, lo hacen desde todos los ángulos posibles. La izquierda, derecha, abajo, arriba, esquina inferior, esquina posterior. O sea, empiezan a hacer todo un análisis. Eso es contemplar, hermanos. Y dice aquí Juan, lo que hemos tocado, ¿no? Juan les dice, no me vengas a hablar de que Cristo era una cosa que parecía un fantasma. Yo lo vi, yo lo contemplé, yo lo toqué, dice él. Él vino en carne y Él es el verbo de vida. Es el que se llama en Apocalipsis el verbo de Dios. El verbo que desde el principio estaba con Dios y era con Dios y se encarnó, dice, y habitó entre nosotros. Y es lo que dice en su evangelio, del que Él está hablando, hermanos. Ahora, cuando Juan llama a Cristo el verbo, la palabra vida, allí es importante porque en el griego hay 3 palabras para hablar sobre la palabra vida. La primera es la palabra bios. Es como la biología, el estudio de la Biblia, ¿no? El estudio de la vida, ¿no? Pero Juan aquí usa la palabra bios, que no es el verbo de bios, o sea, no es, esa es la palabra, ¿no? Hay otra palabra también que se utiliza en el griego, es el suje. Eso habla como de la vida del alma, de lo que se pierde, ¿no? La palabra griega que se refiere a la vida psicológica del alma, es decir, la mente, la emoción, la voluntad, y es donde entendemos la palabra que se deriva de esto, del suje, de la palabra de psicología. ¿Sí? Hay una tercera palabra que es la más importante, de la cual yo les quiero hablar, es la palabra zoe. ¿Sí? Esta palabra zoe implica la esencia de la vida, la esencia, el núcleo de vida. Este es el verbo, es la esencia de la vida, de quien depende la vida y es quien sostiene la vida. Este es el dador de la vida, la palabra zoe. Y de ese dador de vida, dice Juan, yo soy testigo auditivo, soy testigo visual, si pudiera decir, soy testigo táctil, ¿no? Que lo toqué, ¿no? Lo que Juan está haciendo es, hermanos, es que
Les dice, Él es la esencia de la vida. Mi vida tuvo un conocimiento, ¿sí? Mi vida tuvo un conocimiento, la de Él no tuvo conocimiento. Mi vida depende de algo, la de Él no depende de nadie. Él es autodependiente. Cristo avaló eso, así como el Padre dice en una porción bíblica, no ahí cuando Él comentaba, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así el Hijo tiene vida en sí mismo. Él es presentado, hermanos, como el dador de la vida, pero también es presentado, si podríamos decir, como el dador de diferentes tipos de vida. Por ejemplo, Él es el dador de la vida física. ¿Se acuerdan de Lázaro? Sal fuera, y Lázaro salió caminando. Es la vida física. Él es el dador de la vida física. Otra área es el dador de la vida espiritual. Dice la Biblia que Romanos, que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida con Él. Tenemos vida espiritual. También otro factor es que Él es el dador de la vida eterna. Cuando Marta y María oyeron de sus labios cuando Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es la esencia de la vida, no simplemente alguien que está vivo, hermanos, sino que Él es la fuente, el dador de la vida. Y esa vida, Juan dice en el versículo 2 de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: fue manifestada esa vida, y de esa vida manifestada yo doy testimonio, dice Juan. Por eso es que Cristo nos ha dejado en esta tierra, hermanos, para que nosotros demos ¿qué Juan dio? Testimonio. ¿Para qué nos ha dejado Dios en esta tierra? ¿Para qué? Para dar ¿qué? Testimonio de la vida que ha sido dada a nosotros y de la persona que fue nuestro dador de vida. ¿Quién es ese? Jesucristo, hermanos. Miren, hermanos, yo antes era drogadicto, yo era político, yo era, que casi similar, ¿no? Yo era mujeriego, yo era asaltante, yo era esto, yo era aquello, yo era todo corrupto y todo eso. Bueno, Dios te dejó en esa tierra para que tú des testimonio de que tienes vida nueva y que hables de ese dador de vida nueva que es Jesucristo, hermanos. Sin embargo, muchos de sus hijos no cumplen con esa función de ser testigos de la vida que has recibido. Y decimos realmente: hermano, ese no es mi ministerio. No soy como otros que tienen facilidad de palabra. Hermanos, la verdad soy tímido, no puedo hablar. Pero luego sabemos que esa misma persona que es tímida, ¿no? En unos casos habla con mucha facilidad de fútbol, habla con mucha facilidad de política, habla con mucha facilidad de la farándula. Y no que el actor tal, no que la actriz tal, no que quién sabe qué, no que el cantante y todo. Y los vemos que con mucha facilidad hablan de. Entonces, ¿dónde quedó tu timidez que estás diciendo? No puedo hablar de eso porque no lo conozco. Pues por eso estudia. Como si estudiaste TV Notas o TV Risas o quién sabe cómo se llamarán las Cosmol, no sé cómo se llaman las revistas, la verdad, ¿no? ¿Cómo hablaste de todo eso? Leyendo. No puedo hablar de lo que no conozco, no puedo interactuar con otras personas de algo que no conozco, ¿no? Ahora sí, como dicen, eso no te lo vengo manejando, ¿no? Así dicen. Oye, háblame de Cristo, Areli. Eso no te lo vengo manejando. Oye, háblame de la Rosa de Guadalupe, ¿cómo le llaman eso? ¿Sí? ¿No? No, sí, ¿qué crees? Que el viernes pasó esto y esto y esto y esto y esto. Hermanos, sí, nos dejó con un propósito Dios aquí, de hablar
de ser testigos de lo que Dios cambió, pero también ser testigos de quién me cambió, y ese fue Jesucristo. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos, con todo esto? Juan dice, de lo que yo vi, de lo que yo oí, de lo que yo contemplé, de lo que yo soy testigo y lo que yo ahora estoy proclamando y estoy hablando de todo eso, dando testimonio y estoy anunciando de esa vida eterna que Cristo nos ofrece a nosotros. Hay dos razones por el cual tú debes de dar, por el cual yo debo de dar testimonio. Hay dos razones. Versículo 3. Juan dice, lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis ¿qué? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí Juan ya dice, ya nosotros tenemos comunión con el Padre y con su Hijo. ¿Por qué? Porque a la hora de que yo acepte a Jesucristo como mi Salvador personal, cuando la vida Zoe vino a mi vida y me dio vida, ahora yo tengo comunión con el Padre, tengo comunión con el Hijo. Y eso estoy proclamando y puedo tener yo comunión. Pero ahora lo que nos falta es tener comunión unos con otros. Así lo podemos tener nosotros. Por ejemplo, obviamente hay algo que ustedes no tienen, que nosotros sí tenemos. O sea, le está diciendo a los incrédulos, del cual vamos a hablar más después. Pero la razón número uno, la palabra comunión viene del griego koinonia. Y koinonia no es cuando yo vengo a la iglesia. Koinonia no es cuando yo me quedo hasta el final de la iglesia, ¿no? O sea, hasta el final del culto y hablo con los hermanos. Incluso nos vamos a echarnos unas tortas. Eso no es koinonia, hermanos, ¿no? Eso no significa esta palabra koinonia. O yo salgo a comer con ellos y ¿cómo ves si nos vamos a echar una barbacoa ahorita saliendo? ¿No? Eso no es koinonia. Lo que significa koinonia, el significado de la palabra, es una vida compartida, hermanos. Eso es lo que significa koinonia, una vida compartida. O sea, yo tengo algo, yo te ¿qué? Comparto de ese algo. Yo tengo conocimiento de la palabra, yo te comparto ese conocimiento. Tú tienes conocimiento, tú me compartes ese conocimiento. Yo tengo algo, yo te comparto de algo, de ese algo. Tú tienes algo, tú me compartes de ese algo. ¿Sí me entienden eso? Es una vida ¿qué dije? Compartida. No es a la americana, hermanos. ¿Saben cuál es a la americana? Usted sale a comer con alguien, tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío. Ese es, ¿no ha salido así, con ondas así? O sea, ese es salir en amistad con amigos a la americana. Tú pagas lo tuyo, lo que consumiste, yo pago lo que yo consumí. Una vida compartida es de que vamos todos, ¿cuánto es? No, pues son 1,000 pesos. Entre 5, ¿a cómo nos toca? A 200 pesos. Esa es una vida. Pero luego nos sale lo mexicanote y lo que sea. Pero yo soy uno y ustedes son 3, ¿no? Y yo soy uno. Es más, yo me comí uno y ustedes se comieron 5. No hay koinonia. Mejor ni salgas a koinoniar, ¿no? No salgas, porque no has entendido qué es la koinonía. Cuando tú sales con alguien, hermanos, o con un grupo de hermanos, ¿no? Tú ve con la onda de hacer koinonía. Y la koinonía es ¿qué? Una vida ¿qué? Compartida. ¿Ok? Yo soy solo, yo de mi familia, yo aquí solo. Y ustedes son 4, no importa de cuántos, no te preocupes, no hay que pagar. A ver, aquí está mi parte, somos 5, pues entre 5 son X cantidad. Y no decir, no, pues yo nomás doy, a ver, ¿cuánto costó mi sope? 20 pesos, aquí están mis 20 pesos.
Oye, ni para la propina dieron, ¿no? Bueno, ay. De manera que Juan está diciendo, hermanos, nosotros tenemos una vida compartida con el Padre, con el Hijo, y si vosotros sois de Dios, también tendrán que tener una vida entre ustedes, entrelazada, compartida, porque hay una coinonía, hermanos. Tu vida es mía, mi vida es tuya. ¿Sí me entendieron esto? No es como la onda, tu dinero es mío y mi dinero es mío. O sea, ¿sí? No, tu dinero es mío y mi dinero es tuyo. ¿Sí? Ya sabes ¿cómo le llaman? La secreta, ¿no? Ya sabes, ¿cómo le llaman eso? La contraseña, ya saben, ¿no? Ahí está el portal en el celular. ¿Quieres hacerte una transferencia? ¿No? Hermanos, esa es la mentalidad de Cristo. O sea, la coinonía, la vida compartida, no es egocéntrica, no es envidiosa, no retiene, sino es espléndido, es dar. Hermanos, hoy en esa semana me fue bien. Pues mira, hermano, tengo algo de esto, tenga, para que se compre, no sé, o sus transportes o algo, no sé. Hermanos, nosotros no debemos de acumular. Mañana te vas a morir. Ya ver, vas a dejar puros problemas. Bueno, tampoco no dejes problemas, ¿no? De los otros, como deudas y todo eso. Bueno, hoy ya se aplica de que si tú mueres y tienes una deuda, banco, hipoteca y todo eso, se subsana todo ya. Pero si no mueres, tampoco no dejes problemas, deja bien todo asentado, ¿no? Hermanos, la vida de Cristo, como hablamos, que la vida compartida del Padre y con el Hijo, de esa hablamos de la comunidad de los creyentes. Y eso es lo que decía Juan. Nosotros como creyentes debemos de tener una vida compartida. ¿De dónde lo aprendió Juan todo esto, hermanos? Desde Hechos, ¿se acuerdan? Desde Hechos, donde dice la Biblia que todos tenían, ¿qué? Las cosas que en común. Nadie decía, yo tengo una casa de 5 pisos, tú vives en una de cartón. No, ¿sabes qué? Vamos a vender esa casa de 5 pisos. Vamos a venderla. Y mejor vamos a hacer unas casas para todos nuestros hermanos. Y yo también vivo allí dentro de todo eso. Pero hay unos que se quisieron pasar, como pasó con Ananías y Zafira, que vendieron y no reportaron con integridad de corazón, hermanos. Con integridad de corazón no reportaron todo lo vendido. Ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Mira, sí, Pedro, o sea, lo vendimos, no sé, en 10 pesos, pero estamos dispuestos a dar 5 pesos. No pasaba nada, ¿no? Pero ellos, ¿qué dijo Pedro? O sea, él no apeló a él, sino dice, ¿por qué le has mentido al Espíritu Santo? O sea, ¿a quién tratas de engañar? Aquel que tiene ojos de fuego y que ve la profundidad, a él quieres engañar. O sea, si tan solamente mi deseo es dar 5 pesos de los 10 pesos que vendí, no hubiera pasado nada. A ver, Pedro, vengo a entregarte un dinero de una venta de un terreno. Pues sí, dime, mira, yo lo vendí en 10 pesos, pero estoy dispuesto a dar 5 pesos. Bien, muchas gracias, Ananías. Pero no, este matrimonio ahí hizo sus planes en su secreto y dijeron, vamos a decirles esto. Y no solamente él cayó muerto, sino también la esposa cayeron muertos. Una vida ¿qué? Compartida, koinonía. Más adelante vamos a hablar de esa presencia de la vida compartida entre todos los que hemos nacido de nuevo. Esa comunión, hermanos, es un regalo de Dios, es su respuesta a la soledad de la vida. Dios dijo, por ejemplo,
no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿no? Pero ¿sabes qué? A veces no nos ha llegado la ayuda idónea para algunos. Y puede decir, estoy solo, yo no tengo ni novia, no tengo ni perrito, ni nada. Y a veces, no tengo ayuda idónea. Y otras veces la tienes y no es tu ayuda idónea, ¿no? No es la cabeza que tú estabas esperando de parte de Dios que dirigiera tu casa. Y entonces esa persona, hablando de cabeza, se siente sola. A veces Dios también orquesta ciertos desiertos, orquesta desiertos, y muchas veces nos sentimos solos. ¿No les ha llegado a pasar a ustedes estando en casa? Aún tienes todo el equipo de fútbol allí, pero te sientes solo. Y estás ahí sentado y te dices, o sea, hay mucho griterío, hay mucha gente, pero me siento solo. Bueno, Juan estaba hablando de la comunión y estaba diciendo, todo aquel que es nacido de nuevo tiene comunión con el Padre y con el Hijo. En realidad, él estaba dando una respuesta a nuestra soledad. Muchos literalmente viven solos. Muchos viven solos. ¿Y qué creen? No aguantan la soledad, hermanos. No aguantan la soledad. No, ¡ay! Ya se están desgarrando y toda la cosa, hermanos. Y dicen como la canción, la vida no vale nada, ¿no? Hermanos, quiero hablarles un poquito más de esto, porque es bien importante que usted entienda esto de la soledad. Porque si nosotros no entendemos de que, oye, ¿a quién tienes viviendo en tu corazón? ¿A quién tienes viviendo? A Cristo, a Dios. Entonces estamos diciendo como que estamos en el dualismo, que Juan estaba allí, que no. O sea, nos estamos en el dualismo, o sea, Dios, espíritu, ¿no? Y mi carne está triste. Entonces, ¿cómo? No puede existir ese dualismo. ¿Tienes soledad? Entonces no tienes a Cristo. ¿Tienes soledad? Entonces no tienes a Dios. O más bien, no has entendido quién es Dios. Lo tienes, pero no has entendido quién es Dios. Es como tener en tu garage un Lamborghini. ¿Ustedes sabían que para manejar un Lamborghini tienes que tomar un curso de manejo? ¿Sí? Porque nada más con un apretoncito que tú le des, te vas a estampar hasta donde no. Tienes que saberle medir bien a un Lamborghini, porque no sé cuántos caballos tengan de fuerza, pero nomás con un aceleradito sale disparado. Y lógicamente tu cuerpo reacciona y lo que quiere es, no se quiere estrellar, pero tu cuerpo, quiere como resguardarse y entonces el volante se desvía y te vas a estampar a donde no sé. Entonces, muchas veces nosotros tenemos en nuestro corazón a Dios, pero no hemos descubierto quién es ese Dios para con nosotros. En un momento se los haré saber. Estas cosas, dice Juan, os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahí es donde estoy hablando de la soledad, la respuesta, Dios. Y entonces Juan dice en el versículo 4, estas cosas también escribo a ustedes para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es el antídoto de la soledad? ¿Cuál es el antídoto? ¿O cuál es la contrapuesta? El gozo. O sea, yo me siento triste, ¿no? ¿Cuál es lo contrario? Es el gozo. Yo me siento alegre, ¿cuál es lo contrario? Triste. Yo soy rico, ¿cuál es el contraste? Soy pobre. Soy pobre, rico. Bueno, de eso les quiero hablar. El gozo en los creyentes, hermanos, la razón para el apóstol Juan decir esto
es para que nuestro gozo, dice la Biblia, sea cumplido o sea completado el gozo. ¿Ustedes han visto a gente con su cara así toda larga? Con su cara toda de limón. ¿Cómo hacemos cuando los bebés cuando comen limón? Hasta nosotros mismos, ¿no? Ay, este sí está bien agrio, ¿no? O sea, pones así tu cara, ¿no? Este gozo va a depender de esa comunión previa de que hemos hablado, ¿no? Pero algo que nosotros tenemos que ver, hermanos, que ese gozo no lo podemos producir nosotros. Porque mucha gente se promueve su gozo, ¿sí o no? Se alimenta su gozo. Por ejemplo, ahora que pasamos la pandemia, pues la verdad, psicológicamente muchos dieron el bajón. Tuvieron que visitar terapeutas, psicólogos, psiquiatras, algunos más, ¿no? ¿Por qué? Porque su estado anémico estaba por la calle de la amargura. Ya no se querían parar, no se querían ni bañar, ¿no? O sea, ¿para qué me baño si no voy al trabajo? Sí, pero pues aquí estás ya, ¿no? ¿Sí me entienden? Bueno, nosotros no podemos producir. ¿Cómo lo produjimos a algunos de nosotros, el gozo? No, pues a ver, pues me está llegando mi cheque, me está llegando mi salario, ¿no? Porque trabajo en la dependencia, en lo que sea, ¿no? Pues me empiezo a comprar cosas, ¿no? Pues ahí se empezaron a dar las compras vía online, ¿no? Se empezaron a dar las compras, ¿no? No, yo quiero alimentar, entonces, a ver, voy a comprar este perfume, no, a ver, me voy a comprar esta bolsa, estas zapatillas, estos zapatos, esto, y así estabas alimentando tu gozo, estabas como que completando tu alegría. Ese vacío lo estabas llenando a través de tantas cosas. No que ahora vamos a pedir de comer a tal restaurante porque no podemos salir. No que ahora no hagas nada de comer, ¿no? Ahorita hablamos, a ver, mándeme esto y esto y esto. Y te sentías gozoso. Hermanos, Juan está diciendo, tu gozo ese que tú estás creando, que tú estás produciendo, es efímero. Tengo 1,000 pesos, me gasté 999 y me queda $1. Ahorita tengo gozo porque tengo este producto, este artículo, pero mañana se me va a acabar el gozo cuando vea que ya no sale gas y ya no prende mi lumbre. Y tú dices, pero ay, hubiéramos puesto gas, que quién sabe. Y ahí empieza un pleito. Sí, pero tú que hiciste estos zapatos, que quién sabe qué, y ahora no tenemos ni gas y quién sabe. Y ese gozo nunca fue cumplido, nunca fue completado, porque es un gozo efímero, tú lo produces. Hablamos precisamente del gozo que produce Dios, un gozo como un estado de completa satisfacción, hermanos. Si algo está insatisfecho en mí, yo no puedo tener gozo. ¿Ustedes tienen gozo ahorita, hermanos? ¿O les falta algo? ¿Les falta algo, hermanos, a ustedes? O sea, para decir, no, sean honestos, porque yo veo que sí. Yo veo que sí están insatisfechos, ¿no? O sea, yo quisiera estar ahorita en una hamaca, en Cancún, en la Riviera Maya, en Holbox, o en no sé qué tanta cosa. Yo quisiera andar en el Tren Maya y quién sabe qué, para que mi gozo sea cumplido. Hermanos, vuelvo a decir, si algo está insatisfecho en mí, yo no puedo tener gozo. Martin Lloyd Jones, ahí aparece, dice que ese estado de satisfacción, hermanos, implica mi intelecto, mis emociones y mis deseos que tienen que estar satisfechos, y aún más, todos tienen que estar satisfechos juntos al mismo tiempo. Por ejemplo, si su intelecto está satisfecho en el trabajo que está haciendo, por ejemplo, ¿no? Pues los que trabajan en oficinas, ¿no? O los que trabajan en cualquier cosa. Si tu intelecto está satisfecho en el trabajo, que lo que estás haciendo, estás siendo promovido por el trabajo, estás siendo productivo. Y cuando tú eres productivo, ¿no?
En lo que tú estás haciendo. No sé, a lo mejor hasta en tu misma casa estás haciendo aseo de tu casa. Y tú comienzas por la cocina y no sé, a mí me pasa, ¿no? Yo termino de de lavar la cocina y todo eso, y después me retiro unos pasos y digo, quedó bien. Y ahí estoy como el otro, no me acuerdo su nombre. Pero ahí sí veo algo, una arruguita, no, pues, y ya la desarrugo y ya. Entonces, ¿qué tengo yo? Estoy teniendo algo, estoy siendo productivo y le estoy aplaudiendo. Pero usted tiene condiciones en la casa por ejemplo, estamos hablando del trabajo, pero tiene en su casa condiciones de insatisfacción, y que entonces en su casa no está su gozo. En su casa están los problemas, ¿sí? Y Martin Lee Jones dice que ese gozo debe de estar satisfecho en todas las áreas de tu vida al mismo tiempo, en tu intelecto, en tus emociones y en tus deseos. Si nada más tienes satisfacción en lo intelecto, ¿no? Porque en lo emocional no. Muchas personas dicen, oye, ¿qué? ¿A poco doblas turno? Dice, sí, porque en mi casa es un infierno. No, prefiero trabajar. ¿Sí o no? Muchos dicen, ¿no vas a ir a trabajar? No quiero ir a trabajar porque allí no me gusta en el trabajo. O sea, no está satisfecho. El estar completo, el gozo completo, hermanos, no se origina por lo que yo puedo llegar a producir, sino es porque tú le des libertad a quien está dentro de ti. No sé si a ustedes les ha pasado, han convivido con gente que les llamamos, o que les llaman los estudiosos bipolares, que ahorita están bien y mañana al ratito están mal ya, ¿no? Oye, nos vamos en la salida a comernos unas chuletas o unas gorditas, eso. Y él bien, sí, órale, está bien, sí, nos vamos. Entonces salimos a las 3, sí, ya están contentos, ¿no? Y ya vas por él, oye, Manuel, vámonos por las gorditas. No quiero ir, ¿qué? Oye, ¿ahora qué? No, es que me hizo enojar el patrón, que quién sabe qué, y ahora me puso. Hermano, con ellos ni a la esquina. Dice, no, capaz que él ni tan siquiera paga ni lo suyo, ni la americana. Ahora me va a hacer pagar a mí todo. No. Por otro lado, dice que yo puedo encontrar maneras de satisfacción, deseos, dice, de la carne, y tener una carne satisfecha. Y luego mi conciencia y mi mente me acusan. Entonces no puedo tener gozo tampoco, hermanos, ¿sí? El gozo es un estado de satisfacción completa de la mente, de la voluntad, de los deseos, de las emociones, y todo eso depende de Dios, hermanos, como centro, como núcleo de quién vive dentro de mí, hermanos. ¿Quién vive dentro de ti? ¿No? ¿Tienes alma o eres almático? Almático es que te riges por tus emociones. O tienes a Cristo. ¿Eres cristocéntrico o eres almático? Cristocéntrico te da la equidad, eres ecuánime, ¿no? De que ya me llegó una mala noticia en este momento, ¿no? Tranquilo. Ahorita ya estaban tronando el micrófono, tranquilo. Se compuso, o sea, ¿qué? Yo le pude haber, componte, ¿no? O sea, no, tranquilo, no pasa nada, ¿no? El gozo, eso no, las cosas exteriores no deben de robarte el gozo interno, ni mucho menos el gozo externo, hermanos.
El gozo es un estado de satisfacción completa, hermanos. Cuando digo que depende de Dios, digo que depende de Él, porque Él es el único que lo puede producir. Y también depende de Él, hermanos, eso. De quienes tú tienes comunión y quienes no la tienen la comunión. Cuando ves a una persona que sus emociones están así mal, todo un relajo, hermanos. Y me estoy hablando de cristianos que de repente están y no están, de repente ni tan siquiera el Lola, ¿no? Ni tan siquiera nada, hermanos. Entonces eso me da mucho a entender de que no tienen comunión con el Padre, con el Hijo, y mucho menos van a tener conmigo, ¿no? Y es importante porque tú tienes dos grupos con relación al gozo. Dos grupos con relación al gozo. Tienes un grupo de incrédulos que no tienen gozo porque nunca lo han tenido, no tienen el gozo completo, ¿no? Satisfechos. Ellos nunca han tenido una comunión con el Padre. Pero tienes al otro grupo de creyentes que tampoco tienen gozo. No tienen satisfacción completa. Y eso es frecuente en los cristianos, hermanos, porque la comunión ha sido rota, hermanos. Y la manera de cómo ha sido rota en ocasiones es primero por el pecado, pero en ocasiones es simplemente por la falta de aceptación de las condiciones que Dios orquesta en nuestras vidas. ¿Qué puede orquestar? Pues que te caigas del camión y que te rompas el pie. Y ya por eso se te fue el gozo. No, Dios permite, orquesta todo esto con la intención precisamente de que tú veas que tu gozo sea cumplido, sea completo. Pero también, hermanos, luego a veces es la falta de sumisión de la voluntad, que es prácticamente lo mismo, de la orquestación que Dios hace. Pero yo no tengo una comunión con Dios viva, fresca, continua, porque yo puedo venir a la iglesia los domingos, puedo leer la Biblia, puedo cantar salmos, himnos y cánticos espirituales, como lo decía el apóstol Pablo. Pero eso, hermanos, no me lleva a tener un gozo de la fuente que es. Me llega a tener un gozo superficial. ¿Cómo estás? Bien, 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 ¿no? Bien, bien. Y ya nada más te das la vuelta. Un gozo aparente, ¿no? Hermanos, cuando yo tengo un gozo, cuando yo tengo una comunión continua con Dios, Él renueva mi gozo en las peores circunstancias. Que te caíste, pues lógicamente vas a llorar porque te dolió, ¿no? Pero allá en medio del llanto está el gozo del Señor. ¿Qué, te rompiste el pie? Sí. No pasa nada, sí, todo, ¿no? Y ya estás con el pie así nada más, ¿no? Así, sacándolo, ¿no? Lloyd agrega, Martin, dice que el gozo produce una especie de fuerza y poder que es la motivación más fuerte, el gozo del Señor, del cual hablaba Pablo, que los creyentes pueden encontrar solamente porque es lo que les permite decir en la tristeza, en la pérdida, en el llanto: ¿sabes Dios? ¿Sabes Dios? Tú estás conmigo en medio de esa circunstancia. En medio de la pérdida tú estás conmigo y tengo esperanza, tengo razón para vivir. Mucha gente dice: mis hijos son mis motores de vida. ¿Y qué? ¿Y si mañana se te muere el motor? Mi esposa es mi motor de vida, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi casa es mi motor de vida. ¿Y qué? ¿Y si mañana se te eleva el promedio de lo que estaba hipotecada y la perdiste? Ya. Y sí, muchos aparecen allí en los postes, en los, ¿cómo se llaman?, los puentes colgados, porque se les fue la vida, se les fue el motor, hermanos. Y aquí León se está diciendo que el gozo es la fuerza y poder y es la motivación más fuerte
el gozo del Señor, hermanos, en las peores circunstancias. Estoy motivado, no solamente por lo que me pasó, estoy motivado a aún persistir, a ir, y quiero continuar haciendo esto. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza, hermanos. Cuando nosotros no entendemos eso, hermanos, vamos a, ¿cómo estás, hermano? Pues ahí llevándola. ¿Y cómo estás, hermano? Pues aquí en el trabajo. Pues ¿qué nos queda de otra? ¿No? Por eso es que solamente ocurre cuando tú tienes una comunión íntima y fresca con Dios. ¿Sabes cuál es el porcentaje de cristianos que pueden decir que viven completamente satisfechos en Dios, hermanos? ¿Sabes cuál es el porcentaje? Bueno, no sé, no lo sé tampoco, ¿no? No sé si se ha hecho una encuesta, pero yo creo que es la minoría de personas cristianas. Esa es una contradicción, hermanos, porque Dios viviendo en personas provistas de gozo, hermanos, y que Dios no mueva a ese gozo, a esa persona, hermanos, es algo que como que la ecuación no está muy, como que no nos checa la ecuación de que Dios teniendo en sí mismo el gozo, y que tú tengas a Cristo, tú tengas a Dios dentro de mi vida, que es la esencia también del gozo de la vida, hermanos, y que yo esté triste, esté cabizbajo, esté viviendo en soledad, esté tirado en el catre, que esté nada así, hermano. Entonces, ¿qué onda? Como que la ecuación no está muy correcta allí. Imagínense, Dios descendió sobre un monte en el Sinaí, y al caer la presencia de Dios en el monte, ¿qué pasó con el monte, hermano? Dice que se sacudió. Cosas inanimadas responden a la mera presencia de Dios. Cuando Isaías tuvo esa visión del templo, ¿no? Dice que los quinciales de las puertas, ¿qué? Se estremecieron por solo la presencia de Dios. Y hoy, hermanos, no, la mayoría de los casos Dios no vive en esas vidas. Creen, como lo dijimos hace 15 días, creen vivir, creen que Dios vive en sus vidas, pero sus hechos demuestran todo lo contrario. Ya no veo yo no veo como el monte Sinaí, hermano, se conmovió, tembló ante la presencia de Dios. Personas vivas no se estremecen de la presencia de Dios. Sus vidas están sacudidas. No están sacudidas sus vidas. ¿Cómo estuvo la reunión, hermanos? ¿Cómo estuvo la oración? De verdad, el día que nosotros salgamos, o el día que ustedes completen su gozo en Cristo, ¿cómo estuvo la oración? La oración, no, Dios me habló. ¿Cómo estuvo la enseñanza? No, de verdad que, híjole, Dios, me llevo esto. Hermanos, ¿cómo estuvo la alabanza? No, de verdad que me fui hasta al tercer cielo, de verdad. No. Fue espectacular lo que Dios hizo. Eso fue en el monte Sinaí, se estremeció. Yo no me imagino a Moisés, hermano. Yo no me imagino a Moisés. Si nosotros nada más empieza la alerta sísmica, ya andábamos corriendo, ¿no? Imagínense el monte allí, temblando, hermanos, ahí. Imagínense la visión que tuvo Isaías, que los quinciales de las puertas se estremecieron. Yo creo que a la primera te despiertas de tu visión y te vas corriendo, ¿no? O sea, ¿de dónde cabes, no? Lo que hemos visto, dice Juan, lo que hemos tocado, eso compartimos para que tengamos gozo en el Señor, hermanos. El verbo de vida no solamente nos ha dado la vida, pero Él es el también que ha perdonado nuestros pecados. Él es el que ha sanado nuestras heridas. Pueden ser emocionales, pueden ser físicas también. Él es el norte para los que estamos perdidos,
Porque de verdad que hay unos, hay que traerles, en vez de Biblias, hay que traerles brújulas para que encuentren su norte, hermanos, porque están más perdidos que nada. El viento, como decía también el autor, debajo de las alas Él es el que viene a traer la tranquilidad. Dice, debajo de tus alas estaré seguro. Escudo y adarga es tu verdad, Señor. Imagínense, escudo y adarga, ¿qué es? Defensa y ofensa. Defensivo y ofensivo es tu verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra. Tu palabra es la verdad, Dios. Tu palabra es el amén, Dios. Él es la luz para el que está en la oscuridad. Él es el que calma la tormenta en medio. Ahí cuando vas tú caminando, que le dijeron, maestro, despierta, maestro. ¿Qué pasa? A ver, vientos, tranquilícense. ¿Sabes cuál es el porcentaje de cristianos nacidos de nuevo, hermanos? En quienes Cristo es el propósito de su existencia, demostrando por la manera como viven. Igual, es un porcentaje muy bajo. Una persona decía, ya vi que yo no soy el centro del universo. Y todos dijeron, amén, ¿no? También descubrí que Cristo era parte de mi vida. Fíjense, Cristo era parte de mi vida. Era parte de mi mundo, pero no era el centro de mi mundo, hermanos. Tenemos cristianos en quien Cristo es parte de su mundo. Hay cristianos en quien Cristo es la parte más importante de su mundo. Y tienes un porcentaje muy bajo en quienes Cristo es el centro de su vida. O sea, ¿dónde voy? Cristo, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Y empiezo a ver el horóscopo. ¿Dónde voy? Y empiezo a pedir, no sé, a ustedes consejo. ¿Dónde voy? Cristo, ¿dónde voy? Él es el centro de mi ser. ¿Sí? Y cuando Cristo es tu mundo, hermanos, Cristo es tu gozo en todas las circunstancias, dimensiones, dificultades que te lleguen a pasar. Cuando mis hijos son mi mundo, hermanos, mis hijos tienen suficientes insatisfacciones, ¿sí o no, hermanos? No me dan gozo. Cuando mi trabajo es mi mundo, mi trabajo tiene suficientes insatisfacciones para darme el gozo necesario. Cuando mi esposo, mi esposa es mi mundo, ellos tienen suficientes imperfecciones para no poderme mantener el gozo. Cuando el ministerio, en mi caso, en su caso de ustedes que sirven, la iglesia es mi mundo, ahí hay suficientes insatisfacciones para yo mantener el gozo. Solamente cuando Dios es mi mundo, Él no tiene insatisfacciones. Y jamás perderemos el gozo del Señor, hermanos. Él es suficiente. Diríamos como que Él es el oasis en el desierto. Él es el compañero fiel, Él es el consolador para el que está sufriendo. Él es el gozo en medio de la tristeza, paradójicamente, hermanos. ¿Te das cuenta qué clase de regalo Dios nos ha dado? Pero ese regalo muchos no lo han abierto. Otros lo abrieron y al mes o al año, ya se acostumbraron, empiezan a jugar con ese regalo. Y a veces se deja caer y el regalo sufre daño, porque nosotros no hemos sabido apreciar su regalo con temor y temblor, y cuidarlo y atesorarlo, abrazarlo, porque ya es viejo, hermanos. Tengo mucho tiempo en la vida cristiana y muchos dicen, ya me la sé de todas a todas. Cuando tú vas, yo ya vengo, ¿no? Tengo mucha experiencia, he oído tantos mensajes. ¿Qué me vas a enseñar? El regalo se ha olvidado.
Este es el verbo de vida, decía Juan. Esa es la esencia de la vida. Él es el que sostiene nuestra vida. Él es mi universo. No estoy patrocinando ninguna canción, ¿eh? Aunque no sea el tuyo, el universo gira para la gloria de Dios, hermanos. El sol todos los días se levanta para glorificar a Dios, ¿sí? Y se acuesta para glorificar a Dios, hermanos. ¿Quién lo dice? El verbo que es vida, hermanos. De quien Juan habla, de quien él dio testimonio, de quien nosotros debemos de dar testimonio. Él es la vida, hermanos. Amén. Gracias por ser en nosotros, Señor, el dador de esperanza. Jesucristo, eres la vida, la esperanza de mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Te bajaron de esa cruz, dispusieron para ti esa solitaria tumba que no pudo detenerte. Oh no, no. Por eso yo me regocijo en ti. Jesucristo, eres en mí el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida. Yo me regocijo en ti. Jesucristo, eres en mí el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que cree en ti, vida eterna tendrá. Eres la resurrección, eres la vida, eres la vida. El verbo hecho carne. Jesucristo, nuestro Salvador, eres la vida, eres la esperanza de mi ser. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor. Sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, eres Señor. Dígalo con fe. Jesucristo, eres la vida, la esperanza en mi ser. Disipaste mis temores con tu amor.
Necesitamos entender esa verdad. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.